La voz, vamos a ver si la podemos arreglar. La cara no la podemos arreglar a esta hora de la mañana. Buen día, buen mate. ¿Qué tal si podemos llamar a este podcast el mate de la mañana? No sé, mi podcast tuvo muchos nombres. Conté como 6 temporadas, las dividí así. Entonces esta sería la temporada 7. Simplemente quiere decir que hace mucho que no hago un episodio. Pata me inspiró a hacerlo en modo vidcast. No sé si le dicen muchos así, pero me gusta, ¿no? Esta forma de hacer podcast, pero filmándote. Yo lo hice en un principio. Si se fijan mis episodios, están las playlists acá en YouTube que se llama El mate de la mañana, así, ¿no? Y también estaba exactamente en este rincón de la cocina con una cara muy parecida, así de mañana, ojerosa, haciendo esto, contando un poco mis experiencias, tratando de transmitir algo que pueda servir a quien lo escuche o en este caso a quien lo vea. Pensaba retomar un poquito escuchando el final del último episodio que hice, que se llama Uturunco, que está en YouTube pero está en modo audio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacerlo así a partir de ahora. Pongamos la cara, como digo siempre. Ahí yo cuento toda mi experiencia con el e-commerce, cuando tuve la tienda online, Uturunco Tienda, y eso fue inmediatamente en paralelo, ¿no? A mi renuncia, a mi último trabajo para alguien en el ambiente de la música, que como ya saben, quienes escucharon mi podcast o leyeron en mi web, era ser tour manager de Luciano Pereira. Ese fue el último trabajo que tuve. Para otros, ¿no? En el ambiente de la música, porque yo sigo siempre relacionada y trabajando con la música de una u otra forma, con mi compañero, ni hablar, con sus proyectos, así que solo hago la mención de ese trabajo como la última vez que renuncié, que tuve un jefe, básicamente, o una jefa, como sea. Y decidí dedicarme de lleno a emprender. Por eso contaba siempre que mis primeros contactos en social media, así en las redes y todo, siempre fue con emprendedoras, ¿no? Tenía más que ver con eso, con otras personas, muchas mujeres que, que estaban o están, ¿no? como entusiasmadas con esta posibilidad de Instagram, de YouTube muy pocas, pero de Instagram sobre todo, empezaron con Facebook y después con Instagram, de esto, de generar ingresos mediante un emprendimiento, ¿no? Sigue siendo, pero eran unos años como de despertar en ese sentido para muchas personas fue la posibilidad de imaginar tener esto, ¿no? Un trabajo sin jefe, sin jefa, como decían algunos youtubers, y con un conocimiento de algo que quizás ya tenía, no sé, saber tejer, saber bordar, saber hacer cerámica, no sé, manualidades o cualquier otra cosa, poder tener un emprendimiento y esto que se convierta en un negocio. Era un boom, no sé si no sigue siendo, y yo creo que más que boom después se transforma en una burbuja y peligrosa, no por las mismas personas que se meten en ella, sino por, como siempre, las o los avivadores vivos de siempre que intentan aprovecharse de esa situación y terminar, ¿no? Fundiendo, sacando dinero a estas personas ilusionadas con esa posibilidad. ¿Por qué cuento todo esto? Porque en ese último episodio yo terminé contando cómo cerré la tienda online, que fue mi primer approach, mi aproximación a todo este mundo del marketing digital, ¿no? Porque así lo llamaba al principio. Fue a través del e-commerce, o sea, de la venta de productos físicos por internet. Para eso vayan a escuchar el episodio anterior. Pero, ¿qué empezó a pasar? Te empezás a relacionar, como digo, con otras personas, a ver influencers, personas, sobre todo en Instagram, donde estaba bastante, que están haciendo esto, que recomiendan a otros emprendedores, emprendedoras, qué es lo que tienen que hacer porque ellos ya están ahí, porque lo que se llama prueba social, porque tienen cierta cantidad de followers, que eso les permite hablar y decir cómo conseguirlos, ¿no? Voy a tomar mate. Me acuerdo que en esos primeros tiempos seguía a muchas cuentas que después dejé de seguir,
que hablaban básicamente de eso, ¿no? De cómo triunfar en Instagram, cómo crecer, cómo esto, cómo, no sé, fórmulas para hacer crecer el engagement. Tengo yo también hechos videos, porque de todo por donde fui pasando iba entendiendo cosas y cada vez que entendía algo trataba de pasarle, de compartirla, ¿no? Pero me estoy acordando de videos míos de cómo calcular el engagement en Instagram. Por Dios, no vean eso, no tiene ningún sentido. Pero tampoco lo voy a borrar porque es parte de mi camino, ¿no? Hacia entender muchas cosas. Siempre digo, está bueno cuando alguien ve un video viejo mío, porque hay muchas cosas que están bien, para mí están vigentes. Pero siempre fíjate con un youtuber, con una persona que... Ni hablar con alguien que escribe libros, ¿no? Siempre léele el último. Léele lo último, porque hay un proceso de reflexión y aprendizaje y siempre es eso, ¿no? Léele el último, mírale el último. Bueno, entonces lo que decía es que en este periodo en el que me meto con el e-commerce, ya empiezo a ver este mundillo del marketing digital, ¿no? Y lo que significaba. E incluso empiezo a seguir algunos youtubers que hablaban de esto, ¿no? Mis primeros fueron españoles, me acuerdo. Judith Catalá, Juan Merodio, Marta Emerson, que la sigo viendo por muchas otras razones, por más que no estamos alineadas en muchísimas cosas, pero hay ciertas cosas de ella que yo admiro mucho y bueno, ya las menciono siempre. Pero por ejemplo, estos dos youtubers españoles que yo veía al principio, Judith Catalá y Juan Merodio, son personas que ya no veo, ¿no? Y no vería, y así un montón más. Después empecé a ver en inglés. ¿Por qué digo que no? Porque están inmersos y son, digamos, personas que han adquirido muchos suscriptores en su momento. Hay que ver su crecimiento después, post pandemia, ¿no? Pues esto es antes de la pandemia. Pero responden a una lógica, que en Instagram, por supuesto, hay un millón de esto, que tiene que ver con, bueno, Sani Lenardazzi, también en inglés, en YouTube, todo responde a lo mismo, ¿no? La persona que te enseña, supuestamente, ¿no? A crecer en esto que vos, ¿cómo te puedo decir? Es como la cáscara de la cáscara. No es que hay un negocio, no es que viven de otra cosa, que tienen, por ejemplo, un youtuber que lo veía también bastante al principio, pero hoy por hoy lo veo y me siguen gustando muchas cosas. Lo mismo, no estamos alineados ideológicamente, lo mismo que me pasa con Marta Emerson, pero la verdad que me saco el sombrero porque es genial. Hermo Benito. Hermo Benito es un español también, pero es México, España, qué sé yo, tiene una empresa. Empezó con el dropshipping, después habla, por supuesto, en contra de esa práctica comercial, pero tiene una empresa real de productos físicos, ¿no? Muy específica, muy de nicho, vende extensiones de pestañas. Bueno, y fue creciendo un montón como empresario. Entonces él siempre dice, ¿por qué hay gente hablando en internet de hacer negocios, de cómo crecer, como esto, cuando no tienen nada, ni una empresa, ni un negocio exitoso para mostrar? Bueno, de esto, trasládenlo a lo que quieran, está plagado internet, plagado YouTube y plagado Instagram, ¿no? Cómo crecer y triunfar y el éxito en Instagram. Y vos decís, pero ¿y en qué se basa tu cuenta de Instagram o tu canal de YouTube? En cómo crecer y triunfar en Instagram, ¿no? ¿En qué se basa tu canal de YouTube? En cómo crecer en YouTube, ¿me entendés? Pero es como, no hay... esto es lo que dice Hermo, ¿no? Si yo tengo un negocio, soy un empresario, vendo productos, crezco, abro sucursales en otros países y bueno, y te puedo llegar a transmitir mi experiencia de cómo lo hice, dar mis consejos y vos los tomás, los dejás, pero hay una cosa concreta, ¿no? Pero bueno, esto de la cáscara de la cáscara es el mal, digamos, para mí, de estos tiempos en los que, por un lado, hay mucha esperanza puesta en personas que jamás hubieran pensado, no sé, en ponerse una verdulería, por supuesto, porque es muy difícil emprender y tener un negocio. Y yo lo vengo diciendo en estos podcasts y lo vuelvo a decir, sigue siendo difícil, no ha cambiado nada la posibilidad de abrirte una cuenta de Instagram, ¿sí? Y esa es una mentira, un algo que, bueno, algunas se chocan y terminan abandonando y saliendo a buscar dos trabajos
o nada, volviendo a trabajo más horas extras, lo que sea, porque no les fue bien con el emprendimiento, porque era muy difícil por el algoritmo, porque no les alcanzaba el bolsillo para poner más publicidad, para crecer. Bueno, eso es tremendo, porque parte de una gran confusión y una gran mentira, de una gran burbuja, de la mayoría de las personas que hablan de marketing, ¿no? En internet. Por eso, como saben, admiro a Seth Godin, mi maestro Yoda, que tiene hasta un libro en el que reivindica la palabra marketing y dice "This is marketing", ¿no? Tratando de salvar la palabra en su verdadera acepción, ¿no? Que tiene que ver con poner algo en el mercado, pero él dice ¿para qué? Para mejorar algo. Mejorar las cosas haciendo cosas mejores. Marketing dice es hacer promesas y cumplirlas. Es ver a quién puedes ayudar. Y si lo haces honestamente y mejorando algo de alguna manera, está bien que lo pongas en el mercado para que, justamente, para que suceda ese impacto, para que haya un cambio, una mejora, vos aprendas de ese feedback cuando das con la persona correcta y sigas mejorando en lo que pones y ofreces en ese mercado particular. Traté de resumir muy así, pero obviamente que te diría que lo leas, que lo escuches a Seth Godin. Pero esa acepción de la palabra marketing es con la que comulgo. Todas las demás, ¿no? Como dice él, el hustle, esto de bulla se dice en Santiago, ¿no? O sea, de agitar. Bueno, un poco el método Gary Vee, que también a Gary Vee yo le rescato un montón de cosas interesantes, pero no que digo que hay que hacer eso, ¿no? Eso de agitar. Además no estoy de acuerdo con todo lo que está hablando de los NFTs para el arte, pero bueno, eso es otro tema. Pero no te pongas modo Gary Vee y sentir que porque no estás en todas las redes y porque no estás haciendo un TikTok y esto y lo otro y agitando, y el problema es que no agitas más y cuando decís, bueno, ya no puedo más, ¿cómo hago? ¿Viste? Para hacer el drupi de las redes, bueno, entonces pongo plata en publicidad para que me vea más gente. Bueno, es todo lo contrario a eso, todo lo contrario, ¿no? Hablando de Santiago, la frase sería una frase santiagueña que es de a uno se junta el mistol. Y voy a retomar con esto para volver un poco a mi historia de cómo llegué hasta acá, uniendo con el último episodio de podcast en el que hablo de la tienda online. Ese posteo de Instagram, si lo buscan está, que yo puse de a uno se junta el mistol, y es una época, lo van a ver en mi Instagram, que tengo todo como en fucsia, que usaba esos colores, esos posteos, un poco siguiendo la lógica, ¿no? De esas marketineras que decían que había que tener el feed bonito, ¿no? Tener grilla, planificar cómo te iba a quedar el feed, y entonces había apps para que vos veas cómo te iban a quedar los cuadraditos, ¿no? Me acuerdo en un momento estaba de moda lo de hacerlo rompecabezas, entonces eso nunca me gustó. Y yo decía, gente, ¿por qué me aparece un dedo tuyo? No, porque después continúa en el posteo al lado, dale. ¿Viste? Me acuerdo cuando en un momento di unos talleres de Instagram presenciales para músicos y me acuerdo que jodía con eso, ¿no? Y decía, pero ¿qué valor puede tener un pedazo de tu pierna? O sea, ninguno. Bueno, eso nunca me gustó, pero respondía a todas estas rules de Instagram que tenía que ver con un montón de cosas. Una era esta, que el feed tenía que tener no sé qué cuadraditos y quedarte... las paletas de colores, las coherencias, eso no existe, por suerte. Grandes Instagramers tampoco le dan bola ya a esas cosas, ¿no? Desconfían. Cuando veas un Instagram todo bonito, pipí cucú, todo en colores beige, pastel, rosa, no sé qué, desconfía, porque es cáscara, no hay nada ahí atrás, ¿sí? Bueno, pero en un momento era como la regla. La otra regla era del engagement, esto de no, porque descubrimos un día que era con los comentarios que había que hacer. Entonces había que conseguir comentarios en los posteos o incluso los DM, los mensajes directos. Entonces, gente diciendo, no, pero lo que tenés que hacer es todos los días ir a 10 cuentas de Instagram que más o menos te gusten, ser honesta, y dejarle comentarios a 10 tipos en Instagram para que ellos te miren el perfil, vayan a tu cosa, te dejen comentarios. Y así se produce el engagement. Entonces el algoritmo entiende que sos una persona muy engagera. Todo fake, todo irreal. Bueno, lo de cruzarme con palabras en inglés así también es porque en todo este periodo que estoy contando
como empecé a consumir cierto contenido también en inglés, el inglés, ya que estamos hablando del podcast un poco de mi historia, siempre estuvo rondándome de una forma formal, ¿no? Cuando intentaba dar el first certificate y qué sé yo, y mientras iba al colegio y un montón de abandonos. Me acuerdo cuando me fui a vivir a Santiago también, me llevé los libros de inglés a ver si podía rendir, todo sí, un sinsentido. Hasta este momento, cuando realmente empecé a querer consumir y había un montón de contenido en inglés, bueno, ni hablar cuando lo descubro a Seth Godin, entonces ahí nada, empecé a consumir su podcast, que es una vez por semana, Kimbo, que súper recomiendo, y un montón de cosas. Bueno, conclusión del tema de inglés, que escucho hoy por hoy, puedo escuchar videos sin subtítulos, leo los libros de Seth Godin en inglés, escucho su podcast, ¿y eso qué es? Nada más que muestra de lo que él predica, ¿no? De la práctica y el hábito de hacer algo. Bueno, nada, paréntesis, pero por eso digo, consumo tantas cosas, hoy por hoy veo youtubers y cosas y quizás las consumo en inglés, y logré lo que no había logrado en 40 años, ¿no? Poder acercarme al idioma de otra manera. Bueno, otra de las cosas que pasaron en estos últimos años. Entonces, lo que decía de esta burbuja, de esta cosa del marketing digital, bueno, me tuvo a mí en su momento, como digo, cuando empiezo a meterme en Instagram, a entender esa lógica, y a pasarla inmediatamente, ¿no? Porque también eso sí lo tuve claro al principio. Yo entendía algo, qué sé yo, que era el handle, que era el feed, y hacía videos y trataba de compartir eso y sentía que también veía que otras cuentas lo hacían. Y digo, ¿por qué no lo voy a hacer yo con mi estilo y todo? Lo que nunca dudé fue de mi marca personal, o sea, de salir yo a poner la cara. No iba a hacer eso que hacían muchas cuentas, que era no poner la cara, ponerse un nombre de fantasía, un loguito, qué sé yo, y hacían los posteos en Instagram, pero no sabía quién estaba atrás, ¿no? Emprendedoras anónimas. Bueno, iba a decir una cosa, pero no existe. Bueno, eso yo lo hice de entrada, de poner la cara y contar y decir lo que tenía para decir. Y eso por supuesto que es una ventaja, porque es, digamos, hacia el único camino posible para hacer algo dentro de todo esto, ¿no? Como dice Seth Godin en inglés, be on the hook. O sea, estar en el gancho quiere decir hacerte cargo, tomar responsabilidad, poner la cara, básicamente. Él no lo dice por la cara, él no habla mucho de esto de si es la cara o no la cara, pero sí de tomar responsabilidad, ¿no? De no ir hacia atrás, sino hacerte cargo de lo que decís y lo que haces, y en todo caso pedir disculpas si te sale algo mal, pero no pedir permiso. Bueno, y entonces decía que en Instagram empiezo a hacer posteos. Esto fue en 2019 o 2018, ahora me entró la duda. No, en 2019 me parece que fue. Pues en 2018, claro, que es el año que renunció a Luciano y ahí empiezo con el e-commerce, entonces bueno, debe haber sido al fin, más o menos. No me acuerdo exacto, habría que ir al Instagram a fijarnos. Pero yo lo siento como que esa es mi etapa de 2019. No sé si empezó unos meses antes, no importa. 2019. Empiezo a hacer posteos que tienen que ver con emprender, ¿no? Que era lo que yo estaba haciendo. Por eso digo, no es que yo empecé en Instagram diciendo, bueno, crezcamos en Instagram, a ver, emprender. No, yo estaba emprendiendo. Mal, bien, como sea, estaba tratando de contar qué era lo que yo sentía al haber renunciado al trabajo, haberme jugado el todo por el todo. Me gasté todos los ahorros. Yo en el trabajo que conté había ahorrado, ¿sí? Y cuando digo yo, no soy yo, somos una familia, somos 3, tenemos una niña, aclaro. Pero siempre nos apoyamos en las decisiones y en sentirnos bien y en la libertad y en un montón de cosas. Y hemos estado sin un mango un montón de veces, por supuesto tratando que a la niña no le falte nada, pero la verdad es que sí, no es que, bueno, a ver, voy a probar. Hay muchos emprendimientos, ¿no? De estos que, bueno, sí, me puse a ver si vendo unas joyas y qué sé yo, me pongo una tienda de ropa cool en San Isidro, y bueno, está bien. Quizás no pasa nada si te va mal. Nosotros estábamos gastándonos todos los ahorros y yo me los gasté,
en comprar toda la mercadería, como cuento en el episodio pasado, en invertir en publicidad para aprender la herramienta Facebook Ads. Realmente me gasté todos los ahorros y la familia estuvo atrás. Pero gracias a eso, ¿no? Estamos hoy, viéndonos de vacaciones, nuestras humildes vacaciones pero felices, no teniendo jefes ni jefas, ¿no? Siendo dueños de nuestra vida familiar. Bueno, y entonces digo que aprendiendo todo eso en el e-commerce lo empecé a compartir en Instagram, a contar esto de cómo era emprender online, y bueno, y así empezaron mis posteos en Instagram. Y en un momento, bueno, ¿ves? Estoy mezclando fechas por no mirar antes de hacer el podcast. Pero bueno, en un momento después de hacer estos primeros posteos y empezar a tener ya cierto diálogo con algunas personas en Instagram, porque a mí esto del engagement me salía natural. Una vez intenté hacer eso de ir a hablar a cuentas desconocidas, dejar comentarios, me pareció muy ridículo. Pero sí me salía natural. Voy a mencionar a gente que me acuerdo así, ¿no? Patri de Sanas Costumbres de Tandil, Betina de Tandil también de Hace lo Simple, que todavía tengo trato con ella, tomo una asesoría el otro día. Bueno, un montón me vienen ahora de emprendedoras, y yo charlaba, o sea, me dejaban un comentario y cuando le contestaba y trataba de ver de dónde eran, ¿no? Bueno, ni hablar con los vivos, eso vino después. Pero en los primeros comentarios yo me acuerdo que interactuaba ya con las personas de forma natural, ¿no? Me interesaba por ver quién era esa una persona, de a uno se junta el mistol, una persona interesada en lo que yo estaba diciendo o haciendo, ¿sí? Bueno, hubo un momento en el que se me ocurrió, ahí viene como el clic de todo, quisiera recordar cuándo fue, pero ahí dije, voy a hacer esto, voy a ofrecer un servicio que te puede pensar 800 veces, ¿no? Todo esto de qué quiero, si quiero vender productos físicos, digitales, ya se hablaba de los productos digitales, vender cursos, no sé, por ejemplo, a ver, yo había aprendido a usar Facebook Ads, ¿no? De tanto que había hecho la publicidad, entendía un montón de cosas de esa herramienta y me había visto un montón de videos y tutoriales. Yo podría haber dicho, bueno, me hago un curso de Facebook Ads y lo vendo y qué sé yo, pero todo eso no iba conmigo, y lo que sí se me ocurrió que yo podía conversar, tomar un mate, eso sí, porque siempre lo hice y lo hice bien, con mis amigues siempre, y ayudarles, contarles, decir, no, mirá, fíjate acá, esto sí, no, si vas a hacer el anuncio tal, o si querés abrirte la web así, o mirá en Instagram, ponelo así o asá, ¿no? Yo siempre había ayudado a mis compañeros, ¿no? De estudio, o a mis amigues, qué sé yo, por ejemplo, no sé, ya tengo que sacar el monotributo y no sé, y la FIP y me pierdo, siempre había sido, no sé si es ducha con la tecnología, la verdad que yo creo más en lo que decimos con Pata, ¿no? Estudiamos en Kells, Universidad Kells, ¿qué es Kells? Culo en la silla, o sea, horas y horas y horas y horas de computadora, horas y horas y horas y horas de autodidactismo, de querer sacar las cosas. No sé, yo tengo computadora desde que se pudo tener, desde que mis padres, me acuerdo, en el 90 y... ¿qué año? No sé, porque tuve hasta la Commodore 128, pero en 96 creo que tuvimos la primera computadora. Íbamos a estudiar computación con mi hermano cuando no estaba Windows, nosotros estudiamos DOS y un día apareció Windows y nos quedamos así sin saber qué hacer con todo los títulos del IAC, ¿no? Y siempre todo, he hecho mis páginas web desde, no sé, mi mamá me acuerdo que también sabía hacerlas y había estudiado diseño gráfico y diseño web, y cuando las páginas se hacían en Flash, y yo también estudié y también después hice un curso y con Dreamweaver y Flash, y después vino WordPress a revolucionarlo todo, y entonces fue culo en la silla hasta aprender WordPress y tener las propias páginas web en WordPress como tengo ahora. Entonces siempre había tenido esto no me puede vencer, ¿no? Lo tengo que poder hacer. Y entender que eso era algo que yo tenía y que no lo tiene normalmente cualquier persona, porque hay personas que no es que sean tontas, ni que no les dan, a veces se te dan más para una cosa, más para parte, no sé,
para hacer música, para hacer cocinar, qué sé yo, mil cosas. Y a mí siempre se me había dado bien esto de, ¿no? De escular las cosas en la computadora y poder no trabarme en una página del ANSES o poder... y me acuerdo que lo empecé ofreciendo así. Decía, necesitas ayuda para hacer no sé qué en la FIP, en la ANSES, o para montar una tienda online. Yo tenía tienda nube, o sea, sabía configurar una tienda nube, pero de pe a pa, sabía hacer todo, sabía... Bueno, todas cosas así en la computadora que yo podía hacer, o sea, cuestiones digitales, herramientas digitales. No sé si enfocaba tanto al marketing, pero bueno, lo cierto es que también sabía hacer un montón de cosas y me había visto 800 videos de cómo publicar en Instagram, que había que postear, que había que hacer posteos con engagement, que terminaran en una pregunta. Dios mío, veo gente haciendo eso todavía y te juro que me pica. Y tal cosa y tal cosa y tal cosa y tal otra. ¿Y ustedes qué piensan? Los leo. Viste, todas fórmulas maniqueas que no sirven para nada, no tienen nada que ver con el engagement real, con la conexión, quiero decir, más que engagement, con la conexión real con las personas. Bueno, nada, entonces empecé ofreciendo mate consultas, ¿sí? Y esto fue, esto fue claro, sí, 2020 la pandemia, por eso ahí me estoy mezclando. Marzo de 2019 creo que tuve, sí, claro, por supuesto. Fue un año antes de la pandemia. Un año antes de la pandemia yo tuve mi primera alumno, uno que fue por Zoom, me acuerdo que era un Néstor, con su programa de radio, ese fue el primero, por Zoom, y después acá en casa, porque yo las primeras las daba acá en casa, Roxana Gallardo, me parece que ahí nomás vino mi amigo Chechu. Bueno, yo ofrecía las dos cosas, en casa en ese momento y por Zoom, pero bastante las daba por Zoom. También por hora, puse un precio a la consultoría, a la asesoría, llámalo como quieras, horas. Y empecé así contando, haciendo unos videos que decían que ofrecía eso, ayudarte a hacer ese trámite o esa gestión digital o lo que sea, ¿no? Todavía no estaba tan rodeada de músicas que me seguían porque, bueno, cuando empiezo en YouTube, ahí está la cosa. Mis primeros videos de YouTube son en febrero de 2019, así fue, claro. El primer video, me acuerdo sentada acá donde estoy, que Pata me animó porque él ya era youtuber, me dijo, no, pero tenés que empezar en YouTube, porque es en YouTube, porque es en YouTube, porque es en YouTube, ok. ¿Y de qué voy a hablar? Bueno, de esto, de lo que estás diciendo, vos, ¿qué experiencia adquiriste? ¿Vender por internet? Bueno, entonces mi primer video se llama así, tengo que vender por internet. El segundo video en la terraza es, no me acuerdo, pero algo así como, ¿qué tengo que hacer para vender realmente por internet? Hablaba de eso, ¿no? Y realmente empecé a descubrir el poder de YouTube y lo distinto que tenía YouTube con las redes. Entonces, paralelamente, digo, mientras ya ofrecía estas consultorías, empecé a entender el poder de un video navegando en YouTube, el poder de una información que no tiene la lógica de las redes sociales, que quiere decir que el mes pasado es viejo, que todo lo que yo pude haber tirado de valor en Instagram, pueden ir y buscarlo, pero es una actitud proactiva que tienen que tener ustedes, de ir y decir, voy a ver lo que Maya decía en 2019 en Instagram, a ver si me aporta algo de valor alguno de esos posteos, y capaz que sí, pero es muy difícil que eso suceda, y bueno, en Facebook ni hablar, ¿no? Son redes que se tragan el contenido, todo es viejo, no sirve para nada, no sirve, ¿no? En las redes, en esas redes es todo efímero, todo ya, todo... Bueno, YouTube no es así, YouTube es como una biblioteca danzante en aguas, una biblioteca de aguas danzantes, porque el contenido va ahí, ¿no? Va como flotando, vos no sabes a qué orilla llega, reflota, se lo vuelve a sugerir a alguien un video tuyo de 2019, pero hasta ayer estuve respondiendo comentarios en videos de ese entonces, de gente que lo acaba de descubrir y todavía está vigente lo que yo digo, entonces le sirve. Entonces es una biblioteca porque vos acumulás contenido y si es evergreen, como se dice, si no se hace viejo, si no estás diciendo, bueno, las 10 tendencias de 2020, bueno, ok. Pero si no es eso, ¿no? Cualquier otro contenido que sirva y no venza con el tiempo es
valiosísimo. Bueno, y así empecé, dejando un poco, fui dejando esto de centrarme en Instagram. Los primeros vivos los hice en Instagram. Me acuerdo, igual hice un par de vivos en YouTube, pero ya tenía. Cuando hice el primer vivo en YouTube ya tenía ciertas personas que me seguían en Instagram y todo, ¿no? Me acuerdo que la primera idea de hacer vivos con frecuencia fue en Instagram el programa 2 para el mate. Se me ocurrió esto de primero empezar a hablar yo sola y después, cuando entendí la herramienta de invitar a alguien o sea, hice vivos yo sola primero, y cuando hice 2 para el mate fue porque descubrí esta herramienta de invitar a alguien en el vivo. Entonces charlaba con una persona, o elegida, o en algún momento era al azar. Se me había ocurrido que cualquiera que me seguía y estaba ahí en el chat y quería venir a hablar, esto que ahora hacemos en la ronda, que vienen a Discord y participan, yo lo hacía en Instagram, en el programa que era todos los martes 2 para el mate. Y nada, y fue genial como experiencia también para vencer esto digo, de mí yo ya lo había vencido, ¿no? Está claro, pero de muchas personas, esto de poner la cara, de filmarse, de salir en vivo, para muchas de ellas fue su primera vez conmigo. O sea, yo les di la mano para que lo hagan y se animen. Bueno, y tengo mucho más para decir sobre esto. Hace media hora que estoy hablando y ya tengo al alumno, ¿no? Porque al día de hoy eso fue lo que sucedió. Siguió creciendo esto de mi servicio, de yo trabajar de esto, de ofrecer servicios, de ayudar a otras personas, rentando mi tiempo, como se dice, porque cobro por hora, por la hora de asesoría, clase. En un momento dejé de llamarlo así, empecé a llamarlo clases, porque Seth Godin me inspiraba a llamarlo de esta manera, que esa relación entre maestro-alumno es mejor que entre cliente, ¿no? Y no son clientes, son alumnos, son personas las cuales vos les transmitís algo y ellas te transmiten a vos, ¿no? Como todo alumno a alguien que le está enseñando algo. Entonces empecé a llamarlos así, mate clases. Y lo que pasó también en el medio fue la pandemia, y eso terminó de definir que las mateclases iban a ser por Zoom. Ahí con Pata los dos dijimos, ya veníamos dando por Zoom, pero dijimos, esto no tiene ningún sentido. Si no somos kinesiólogos, lo que hacemos lo podemos hacer así, y no entramos más gente a casa, que no tiene ningún sentido, ¿no? Hay veces psicólogos y gente que trabaja en su casa está obligado a meter a cualquiera dentro de su casa. Bueno, no es necesario, está claro, en muchos casos, como digo, no tenés que trabajar tocando a la persona, así que nada, todo se dio para que sigamos por Zoom. Y la otra cosa que pasó fue que, haciendo videos sobre Sadaik y cosas que empecé a hacer en la pandemia, que dije, esto también yo sé hacer, ¿no? Por eso digo, pensá todas las cosas que vos sabés hacer y cómo podés ayudar, ¿no? La clave es, ¿a quién puedo ayudar y cómo? Si vos te respondés esa pregunta, no hay forma de que no empieces a trabajar en YouTube, que es lo que recomiendo, ¿no? ¿A quién puedo ayudar y cómo? No me digas, no tenés 15 años, viste, poca vida, dale. Algo sabés, algo adquiriste. ¿A quién puedo ayudar y cómo? ¿A quién puedo ayudar y cómo? Si te haces esas preguntas y empezás a hacer videos, y ya no te digo que hagas todo el caminito que yo hice por Instagram y etcétera. No, directamente a YouTube, que es el verdadero capital, y es lo que hoy me da mi trabajo y esta libertad que tengo, fantástica, estar tomando mate con vos a esta hora de la mañana, es eso, ¿sí? Por ejemplo, ayer tuve un alumno de Costa Rica, ¿no? Hola Jorge, si lo ves esto. Y qué maravilla, ¿no? ¿Cuánta gente dice, ¿cómo puedo hacer para ganar en dólares? No es tan lejano, ¿eh? Internet realmente no hay fronteras. Hacé lo que sabes hacer, hacelo paciente, constantemente. Y no es la primera vez que doy una clase y la cobro en dólares. No es la primera vez. Es hacerlo, es mostrarte con algo que le puede servir no solo a alguien que está en tu aldea, le puede servir a alguien que está en Costa Rica, que está en Australia. Pata también, Pata tiene un alumno en Australia, en Chile, y así tengo amigos que también tienen alumnos en otras partes del mundo, o que hacen... contaba Andrés Mayo, ¿no? El gran ingeniero de mastering, cómo empezó a ofrecer sus servicios a otros países del mundo. Bueno, y así, o sea, no entender que realmente esto es la eliminación de las fronteras y que
que los grupos de gente a los que tenemos que llegar no están determinados por lugares, sino por afinidad. ¿Con quién? Con vos, como se dice, con el líder. Tiene que haber una persona que está liderando, quiere decir que está proponiendo algo, que está diciendo, tengo esto para decir, esto para mostrar, esto para contar, que va a expresar determinados principios, valores, estética, forma de ver el mundo, visión. Todo eso hace que conecte, por eso es tan importante que vos te pongas al frente, no un loguito, no un grupo de 7, conecta o no con eso profundo, aunque no se dé cuenta, ¿sí? No es el budín de limón, es la cocinera. Y una vez que se conecta esa persona con vos, quiere más de lo que vos tenés para dar, ¿sí? Entonces, mostrarte en YouTube haciendo videos, pensando cómo podés ayudar de todas las cosas que sabes hacer. No dijiste nada más allá de tu arte, tu música, está todo en el medio. Está todo en el medio porque es una cosa más que vos das y pones en el mundo. Si lo haces por las razones correctas, como me dijo un alumno que dice que uno le preguntó, ¿pero vos querés ser músico o querés ser famoso? Bueno, hacete esa pregunta también, ¿no? Hacete esa pregunta. Pero si lo haces por las razones correctas, bueno, ¿cómo no vas a compartir tu música? ¿Cómo no vas a compartir tus poemas? ¿Cómo no vas a compartir tus pinturas? ¿Cómo no vas a compartir tu saber hacer? ¿Cómo no vas a compartir tu receta de albóndiga de pescado? ¿Cómo no vas a compartir todo eso si es algo que está en vos y no te lo vas a llevar a la tumba? Lo tenés que pasar. Bueno, empezá a pasarlo. Y empezá a pasarlo en YouTube, ¿sí? Y empezá a pensar cuál es tu medida de éxito que eso que estás haciendo. La medida de éxito no puede ser la medida de éxito de la plataforma, el 1.000.000 de suscriptores, no, la medida de éxito es qué es lo que te permitiría a vos seguir creando y teniendo felicidad y libertad dentro de lo posible, ¿no? Bueno, yo creo que un trabajo que te permita hacer esto de forma creativa, tranquila y sin presión, hasta el punto en el que esto mismo te genere un trabajo mediante, como te digo, ofrecer tus clases, tu servicio, algo que no tenga un gran costo inicial, una inversión como vender productos físicos. Por eso te recomiendo no lo primero que yo hice, sino esto, ofrecer servicios. ¿Para qué? Para dejar ese trabajo que simplemente te estaba, digamos, parando la olla y poder dedicarte de lleno a cosas más creativas. O sea, tener más tiempo para hacer lo que te gusta, tu música, tu creatividad, etcétera. Bueno, muchísimo he hablado hoy, me voy a dar clase, pero bueno, quiero seguir con esta idea de hacer vidcasts, así como podcast con video, y seguir contando a través de mi experiencia y de lo que hago, lo mejor que creo que vos también podés hacer, que todos y todas podemos hacer. Salud, buen mate, nos vemos la próxima.